sueño del cual no quiero despertar jamás.
qué lindo poder volver a vernos, qué lindo es poder disfrutar de un sábado más, todos conectados, ahí desde tu casa, estás disfrutando de nuestro servicio y me encanta esto que está pasando, sábado tras sábado vemos que hay más gente que se va conectando, más gente que va compartiendo con nosotros. Desde acá, desde casa, tratamos de hacer algunas cosas para poder ayudar, estamos a full con la fundación, estamos a full tratando de ayudar lo más que se puede como iglesia, ¿sí? Tratando de hacer un servicio social en este tiempo. Así que estate atento a todas las cosas que pasan, conectate al grupo de WhatsApp, ahí al lado tenés un código QR donde vos lo podés escanear y te lleva directamente a nuestro grupo de WhatsApp donde vas a poder recibir toda la info. Y bueno, un sábado más, hoy me toca a mí y quiero compartirte algo que vino a mi corazón después de haber visto una película. En la semana estaba viendo una película ahí en Netflix y esta película es Sally. No sé si algunos la tienen, la conocen. Es una película de Tom Hanks que está buenísima, me encanta. Y es una historia verídica, ¿sí? Pero más adelante vamos a estar hablando de esto. Primero te quiero compartirte un versículo, un capítulo de la Biblia. Yo no sé si vos te acordás esa historia, una historia que es muy conocida en la Biblia, donde Jesús camina sobre el agua, ¿sí? Donde hay una manifestación sobrenatural de Dios en ese acto, por decirlo de una manera, y Jesús comienza a caminar sobre el agua, ¿sí? Y esto tiene que ver con una historia que están involucrados los discípulos, está involucrado Pedro, y me encanta esto. Estaba leyendo, mejor dicho, este capítulo de la Biblia que está en Mateo 14, ¿sí? Lo podés buscar ahí en tu Biblia. Mateo 14 del 22 al 33 está esta historia y te voy a poner un poco al tanto. Resulta que Jesús, los discípulos habían estado ministrando toda esa tarde, ¿sí? Se estaba haciendo de noche y en algún momento Jesús les dice, bueno, ustedes vayan, adelántense, crucen el lago, ¿sí? Que yo me voy a ir al monte a orar, ¿sí? Y mientras él se iba a orar, los discípulos tomaron su barca y salieron a navegar para pasar al otro lado. Y sucede que en el medio de la noche, en el medio de la oscuridad, Jesús aparece como si fuera un fantasma, dicen algunas versiones, caminando por las aguas. Los discípulos en ese momento se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Parecía algo raro, sí, era algo raro. Y me encanta porque esta parte dice, se los voy a leer, dice, el Señor le decía Pedro a Jesús en un momento, dice, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo, ven de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió el brazo, lo agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y me encanta esta historia de la Biblia, porque generalmente cuando vos escuchás esta historia, la escuchás apuntada a la fe, ¿no? Al tener fe, a no dudar, a no claudicar en nuestra creencia, a seguir adelante, a dar el primer paso. Y realmente es para eso la historia. Creo que aprendemos muchísimo a través de esas enseñanzas, pero a mí me gusta siempre verlo de una manera diferente, buscar algo distinto, ¿no? Y me puse a pensar por un momento en la vida de Pedro, ¿no? Me puse a pensar en esta situación
muy puntual, muy específica que Pedro estaba viviendo, algo totalmente sobrenatural, una historia o una situación que nunca había pasado, ¿no? Jesús caminando sobre el agua en medio del mar, de la noche, de la oscuridad, y Pedro hace una manifestación de decir, bueno, Señor, si realmente sos vos, pedime que yo camine sobre el agua, ¿no? Y ahí todos conocen la historia de lo que pasó. Pedro empezó a dudar, tuvo miedo y se empezó a hundir, y Jesús toma su brazo y lo saca. Ahora, como te decía antes, esta historia sirve para motivarte y para ayudarte en la fe, pero yo estaba tratando de ver esto y me ponía en lugar de Pedro. Ponete por un segundo en lugar de Pedro. Me gusta esto cuando nos ponemos a pensar en algo que es determinante en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por una situación que nos marca? ¿Cuántas veces pasamos por una situación que es como un antes y un después, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, tuvimos estábamos de vacaciones y estábamos jugando en el agua y casi terminamos todos ahogados. Y yo me acuerdo que después de esa situación nunca más quise meterme en el agua. Tuve muchísimo miedo, me agarró algo como que muchísimo temor a meterme de vuelta en el agua y que me pase lo mismo. La verdad que la habíamos pasado mal en ese tiempo. Y uno piensa en estas cosas, ¿no? Esa noche Pedro posiblemente se replanteó muchas cosas. Posiblemente la vida de Pedro después de ese instante no fue el mismo, ¿sí? Pedro había tenido una situación determinante, algo muy difícil que enfrentar, y me imagino que él volvió a la barca, Jesús acompañó, volvió con los discípulos, ¿sí? Me imagino que en ese momento no lo describe la palabra, pero todos lo abrazaron, le alcanzaron una manta, lo secaron, y él pudo realmente volver a la barca, ¿no? Su lugar de comodidad. Y me gusta esto porque pensamos muchas veces, yo pensaba, Pedro es una persona que prácticamente se crió, era pescador, ¿sí? Y prácticamente se crió dentro de una barca, ¿sí? Su barca era el lugar de comodidad, su lugar de seguridad, representaba, no sé, tal vez la monotonía, el andar diario, una vida común y corriente. Todo eso representaba la barca para Pedro, ¿no? Y en algún momento todo eso cambió, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos encontramos con un desafío que hace que nuestra vida cambie de una manera radical, ¿sí? Yo buscaba una palabra que me encantó, que es la palabra metanoia, ¿sí? En griego la palabra metanoia significa cambiar de mente o de forma de pensar, ¿sí? La palabra metanoia significa eso, cambiar de mente o de forma de pensar. Y me acordaba de una historia, en el año 2009, ¿sí? Les cuento esto que ya alguna vez lo prediqué, y me encanta esta historia porque siempre me trae algunos recuerdos, ¿sí? Y tiene que ver con la película de Sally. Rick Elias es uno de los sobrevivientes de la tragedia del vuelo 1549, ¿sí? Que en el año 2009, saliendo del aeropuerto de La Guardia, a 900 metros de salir del aeropuerto, choca con una bandada de pájaros, ¿sí? Al instante los motores explotan, ¿sí? El avión se queda sin los dos motores, el capitán, el piloto, empieza
a llamar a los aeropuertos, no podían volver a un aeropuerto, empiezan a mandar mensajes a otro aeropuerto, no les daba el tiempo y el piloto toma la decisión de hacer lo que se denomina un amerizaje, es un aterrizaje sobre el agua, ¿sí? Y en ese momento Rick Elias, que es quien en los últimos años dio una de las charlas TED más importantes en la historia de las charlas TED, cuenta en prácticamente 5 minutos lo que vivió en ese momento. Y dice, yo tenía uno de los asientos de privilegio cerca en primera clase, cerca de donde estaba el piloto. Tenía acceso a ver todo lo que estaba pasando. Imagínense, a los 900 metros se escuchó como una bomba. Los motores empezaron a hacer clac, 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 clac. De repente todo el habitáculo se empezó a llenar de humo, ¿sí? Y en un momento dice que él ve a los asistentes del avión, a las azafatas, las mira y como que hacía que nada iba a pasar, ¿no? 3 minutos después, dice Rick Elias, relata, iban a pasar algunas cosas muy importantes, ¿sí? Dice, el piloto se alineó el avión con el río Hudson. Lo segundo que hizo es apagar los motores. Y la tercera cosa que hizo, dice, es pronunciar las palabras más desalentadoras que pude escuchar. Prepárense para el impacto. Imagínense todo lo que pasó por mi cabeza en esas 3 frases, en esos 3 momentos, ¿sí? Hubo terror en el avión, la vida se acababa. Y Rick Elias continúa relatando de la siguiente manera lo que pensó en ese momento. 3 cosas enseña Rick Elias o comparte Rick Elias, 3 puntos fundamentales que nos hacen pensar muchísimo, ¿sí? La primera dice, todo cambia en un instante, ¿sí? Dice, tenemos la falsa sensación de que todo es eterno e inamovible y creemos que viviremos para siempre, ¿no? Y cuántas veces nos pasa de que pensamos que todo va a seguir así, que todo está bien, que todo está ordenado, que todo está tal cual yo lo planeé. Sin embargo, de un día para el otro pasa algo que nos cambia la vida, ¿sí? Dice, todo cambia en un instante, ¿sí? Y dice algo que me llamó mucho la atención, dice, no deberíamos necesitar fechas de caducidad para vivir con más ganas cada momento de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué tenemos que esperar que pase algo para cambiar nuestra manera de vivir? ¿Por qué tenemos que esperar que algo suceda, que haya un problema, que haya una enfermedad, que toquemos fondo para cambiar, para esperar, que algo suceda con nuestra vida, para empezar a vivir de una manera mejor, ¿sí? Lo segundo que dice Rick Elias, dice, no perder el tiempo, ¿sí? Entendí que no tenía que perder el tiempo en cosas que no importan con gente que sí importa. Y él relata, dice, ¿cuántas veces nos detenemos y quedamos embroncados con una situación, con alguien, o estamos enojados, o pasó algo en casa y por ahí discutimos con nuestra esposa o con nuestros hijos, y tal vez es por una pavada, por algo que no tiene importancia, por algo que no es relevante, y sin embargo nos quedamos enroscados por ahí un día, 2 días, una semana, meses, años con alguna situación que sinceramente no es importante. ¿Y cuánto tiempo perdemos de estar cerca de las personas que amamos por detenernos en cosas que no valen la pena, ¿sí? Eso es algo que Rick Elias decía pocos minutos antes del impacto. Y lo tercero, dice, morir no da miedo. Morir no da miedo. Dice, la muerte forma parte de nosotros.
Ninguno está preparado para morir, pero sabemos que en algún momento vamos a pasar por esa situación, tal vez no nos demos cuenta. Pero en esos momentos, pocos minutos antes de enfrentarme con la muerte, me di cuenta de que no tenía miedo, pero sí me llené de mucha tristeza. Me llené de mucha tristeza porque me di cuenta de que no había valorado a mis hijos como realmente los tenía que valorar. Me di cuenta de que no estaba valorando todo lo que Dios me había dado. Me di cuenta de que estaba viviendo una vida cómoda, una vida de la cual estaba disfrutando muchísimo, que no la iba a volver a tener. Y a veces uno entra en esa rueda donde sinceramente vivimos de una forma, como les dije, como Pedro, de una manera monótona, ¿no? Nos levantamos, sabemos que tenemos que ir a trabajar, sabemos que vamos a trabajar, que vamos a volver, que volvemos, nos bañamos, miramos un poco de tele y al otro día igual. Y al otro día igual. Y así es la cadena y sabemos que el domingo o el sábado tenemos libre, dormimos una siesta y así estamos. ¿Sí? Y no hay nada. Llega un momento que entramos en un círculo donde no podemos disfrutar de lo que tenemos, donde no podemos disfrutar de las cosas que tal vez Dios nos regaló, de las cosas sencillas, de ir a tomar un café y disfrutar de ese momento, tomando un café con tu esposa o con un amigo y realmente valorarlo como corresponde. Esto me hace pensar en la historia de Pedro. No fue un día normal, no fue un día común. Me imagino que después de esta situación, Pedro tuvo mucho que pensar. Pedro tuvo mucho que replantearse. Jesús lo tomó del brazo y volvió a su vida, a su barca, ¿sí? Pero aún estando en la barca, hay algo que seguramente Pedro estuvo haciendo, y es replantearse cómo quería vivir desde ese momento en adelante. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo quiero vivir desde ahora en adelante? Tengo que pasar por una situación difícil, tengo que pasar por una situación de peligro, tengo que pasar por una enfermedad, tengo que pasar por un divorcio, tengo que pasar por una discusión, tengo que pasar por no ver a mis hijos por mucho tiempo, para darme cuenta de todo lo que tengo alrededor, para darme cuenta de todo lo que Dios me dio, para darme cuenta de cómo Dios fue generoso conmigo de alguna manera. Me encanta esta palabra y yo pensaba en estas preguntas que hace este orador en medio de esa charla y te las quiero compartir. Dice: ¿cambiarías de algún modo si hoy te darías cuenta de que mañana te vas a morir? ¿Cambiaría tu corazón? ¿Cambiaría tu manera de pensar? ¿Sí? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías si te dieras cuenta de que tu vida se termina? ¿Qué es lo que harías si te dieras cuenta o te llega un momento y dirías, ya mi vida no va a ser igual? ¿Sí? ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones? ¿Cómo cambiarías vos con respecto a las personas que amás? Con respecto a tus amigos, a tus familiares, con respecto a personas que están alrededor tuyo, que realmente las amás y por ahí no les das tanta importancia, ¿sí? Y en cuarto lugar dice, ¿estás siendo la mejor persona que podés ser? Y me gusta esto. La versión de vos hoy, ¿es la que realmente te gusta? ¿Es la que realmente es? ¿Es la que realmente vale la pena? Quería compartirte esta historia, encontré esta historia de Pedro para poder ilustrarte de alguna manera esto. Ante una situación difícil, nuestra vida ya no es igual.
nuestro país, el mundo, no es igual después de esta situación, después de esta cuarentena. Las cosas van a cambiar. No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, ni cómo va a ser, ni qué va a pasar. Pero todos coincidimos en algo. Después de la cuarentena, el mundo no es igual. Pero ahí está la gran responsabilidad que nosotros tenemos de decir, después de esto voy a vivir mejor. Después de esto voy a buscar a Dios. Después de esto voy a vivir una vida digna. Después de esto voy a empezar a disfrutar de las cosas que Dios me da. Después de esto me voy a agarrar de Jesús, ¿sí? En medio de las circunstancias difíciles. Porque sabemos que Él nos cuida, sabemos que Él nos ama. Aun cuando tenemos miedo, aun cuando pasamos por situaciones de temor, aun cuando pensamos que nuestra vida se acaba, Jesús siempre es el que te extiende la mano. Jesús siempre es el que viene a abrazarte. Jesús siempre es el que te viene a acompañar. Y sí, volvemos a la vida, volvemos a la barca como volvía Pedro. Pero nuestra cabeza ya no es igual. Nuestra manera de pensar ya no puede ser igual. Me encantaría que en esta noche puedas reflexionar acerca de lo que estamos hablando y realmente te quedes pensando en esto. Encontrá tu mejor versión. Que en este 2020, lo que va a quedar del 2020, lo que va a quedar de la cuarentena y de acá en adelante, vos puedas encontrar tu mejor versión. La versión más trabajadora, la versión de mejor amigo, la versión más feliz, la versión que donde nadie te para, donde sos motivador, la versión donde tus hijos te aman por estar feliz, por disfrutar tiempo con ellos. Busca tu mejor versión. Dios quiere que alcances esa mejor versión. Yo siempre pienso en esto y hablo con Eliana y siempre pienso, quiero encontrar mi mejor versión. Yo sé que tal vez hoy puedo decir que encontré una muy buena versión de mí, pero aún así sigo buscando mi mejor versión. Sigo buscando una versión que sea increíble, que sea sorprendente para mí y que afecte a todos los que están a mi alrededor. Me encanta esta palabra y me encanta que hayas podido prestarme un ratito de atención. ¿Qué te parece si orás conmigo y ponemos esto en las manos de Dios? Señor, te doy gracias por este tiempo. Es un privilegio, Señor, y una alegría enorme poder disfrutar de este sábado, Señor, en familia, Señor, estando conectados, papá. Gracias por esta palabra que vos trajiste, Señor, que realmente tu Espíritu Santo nos ayude a poder vivir una vida mejor, Señor, una vida que realmente valga la pena, una vida que esté llena de motivaciones, Señor, y motivaciones sanas, y motivaciones, Señor, que realmente puedan, Señor, acompañarnos y puedan ser de bendición, Señor, para todos los que hoy tenemos alrededor, Señor. Te pido que nos bendigas, que bendigas a cada una de las personas que están conectadas, Señor, a cada una de las personas que están viendo esta prédica en vivo, Señor, y que realmente, Señor, vos en este tiempo nos sorprendas. Necesitamos tu mano, Señor, obrando en cada una de las cosas, Señor. Necesitamos tu mano obrando en nuestra familia, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras empresas, Señor, en nuestros estudios. Te pedimos que en este tiempo seas vos quien nos acompañe, sea tu presencia, Señor, quien dirija cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te glorificamos. Señor, gracias, papá. Amén y amén. Si querés seguir conectado, te invitamos. Nosotros tenemos abajo en la descripción, tenemos varios links donde vos podés sumarte a nuestro grupo de WhatsApp. Podés hacer donaciones o poner tu ofrenda en uno de los links. También
tenemos una carta de los pastores con una breve explicación de quién es Jesús, ¿sí? Si querés conocer más acerca de Jesús. Así que te invito a que estés conectado, que podamos disfrutar de este tiempo y que también podamos ser de bendición a todas aquellas personas que realmente necesitan. Muchas gracias por escucharme, que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles. Todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar. Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Solo sé